Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder. Estamos en la sede central de Telesur en Caracas, Venezuela. Y también quiero darle la bienvenida a Ola Malaj. Ella es periodista de la cadena de televisión árabe Al Mayadin, con sede en el Líbano. Y ella nos va a acompañar en esta nueva etapa del programa. Bienvenida, Ola. Gracias, Abraham, y gracias a Telesur por acogernos. Las intervenciones exteriores juegan un papel principal en la desestabilización de los mundos latinoamericano y árabe. Lo que vive Venezuela hoy de presiones económicas, creaciones de conflictos internos bajo distintos lemas y nombres, intentos de la oposición de derrocar al presidente Maduro y manipulación de la opinión pública, sucede a la par con la lucha en el mundo árabe, particularmente en Siria, que se convierte en otro tipo de guerra, casi como si fuera una pequeña guerra mundial. En nuestro episodio de hoy desde Caracas, expondremos la realidad verdadera de Venezuela y Latinoamérica y hablaremos sobre las variables en la crisis siria y las principales articulaciones en su camino. Además, Abraham, hablaremos sobre las expectativas de la política del nuevo presidente electo estadounidense Donald Trump respecto al mundo árabe y Latinoamérica. De eso les vamos a hablar hoy precisamente. América Latina y Medio Oriente tienen mucho en común, incluyendo las amenazas. Quienes dominan la estructura financiera mundial y los mercados de la materia prima y del comercio se están aprovechando también de la falta de una integración entre los países en cada una de nuestras regiones para dominarnos, al punto que buscan tener en nuestros gobiernos a personas que les sean afines a sus intereses, y si los pueblos eligen a personas que busquen la independencia y mejorar las condiciones de sus ciudadanos, buscan la manera de derrocarlos o crear las condiciones para justificar intervenciones militares con las sangrientas consecuencias que hemos visto durante estas décadas. Y sobre ese tema vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy, Ignacio Ramonet. Es un cientista político, es analista, ha escrito numerosos libros y nos va a ayudar a entender este proceso que se está viviendo en nuestras dos regiones, Medio Oriente y América Latina. Ignacio Ramonet, nacido en España en 1943, destacado historiador, escritor y analista político español. Se doctoró en Historia de la Cultura y Ciencias Sociales, especializado en temas geopolíticos y estrategias internacionales, consultor de las Naciones Unidas. Profesor universitario, doctor honoris causa de varias universidades latinoamericanas, crítico del neoliberalismo. Sus estudios sobre la cultura mediática han hecho ver la realidad con una óptica certera y la escritura de obras magistrales que trascienden el reportaje y la entrevista formal para convertirse en diálogos entre el pensamiento suyo y el de sus héroes políticos. Director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique desde 1990 hasta 2008. Actualmente es el director de Le Monde Diplomatique en español. Autor de libros imprescindibles como 100 horas con Fidel, Propagandas silenciosas, Guerras del siglo XXI y Hugo Chávez, Mi primera vida. Bueno, vamos de inmediato a conocer lo que piensa el profesor sobre este tema y nos gustaría comenzar preguntándole, Donald Trump amenaza con deportar a 11 millones de personas desde Estados Unidos que han migrado a ese país, y además de eso dio su primer discurso al ser electo diciendo que buscará cooperar con los países y menos conflictos con los países. ¿Cómo ve usted este panorama, profesor? Bueno, ya moderó una parte de sus afirmaciones, ¿verdad? En su primera entrevista después de haber sido elegido, ya no habló de 11 millones de expulsiones, sino que habló de 3 millones. Hay que recordar que Obama actualmente expulsa 2,5 millones. Entonces estamos en cifras que son no tan alejadas unas de otras. Segundo, Trump ha insistido sobre un aspecto ahora de que esencialmente buscará expulsar a los inmigrantes ilegales que además han sido culpables de actos reprensibles por la justicia. Entonces, también eso es una medida que se aplica en otros países, en Europa también. Yo creo que Trump está globalmente moderando sus afirmaciones de la campaña. Se han publicado ayer los primeros puntos de lo que el presidente hará en los 100 primeros días. No hay expulsiones de
de inmigrantes, aunque probablemente las habrá, y tampoco hay construcción del muro en los 100 primeros días de su mandato. Por consiguiente, vemos que Trump es un hombre que seguramente, por los consejos que está recibiendo, también había prometido que juzgaría a Hillary Clinton, a la candidata demócrata, y ya ha hecho declaraciones diciendo que no se hará, evidentemente, que va a tratar de tener buenas relaciones con la pareja Clinton. Entonces, evidentemente en su programa hay cosas extremadamente preocupantes, pero por otra parte será seguramente un hombre realista, pragmático. Es por lo menos lo que podemos esperar. Lo que sí hay que estar convencido es que con Trump cambia la política internacional. Trump no es un presidente más en Estados Unidos. Trump es el final de un ciclo de 4 décadas, un ciclo de 40 años de neoliberalismo y de globalización, que empezó con la elección de Reagan. Cuando Reagan fue elegido, solo la señora Thatcher era liberal, neoliberal. La Unión, en 1979, en 1980, cuando fue elegido Reagan, la unión de la señora Thatcher y el señor Reagan encaminó al mundo hacia estos 40 años de globalización. Con la elección de Trump, que llega después del Brexit británico, y la elección de la señora May en Gran Bretaña, que tienen políticas efectivamente más proteccionistas, más aislacionistas, menos globalizadoras, menos favorables al libre mercado, el mundo entra en una dirección diferente. Y la política internacional, como está siempre condicionada en gran parte por Estados Unidos, este nuevo equipo, que además es un equipo relativamente autoritario y duro, pero también aislacionista, también estará marcado por esta presidencia. Los Estados Unidos durante la época de Obama, cómo serán durante la época de Trump y lo que hay en común entre nuestros mundos árabe y latinoamericano con el ministro Adnan Mansour. Nuestro deseo es que el presidente Trump siga una nueva política respecto a la región, porque la política que se siguió en el pasado respecto a la región solo llevó a disturbios y al caos creativo que quisieron generar, un caos que generó destrucción y causó la muerte de cientos de miles de personas, desde años y hasta el día de hoy, ya que sigue sucediendo el día de hoy. Queremos que Estados Unidos nos trate como un amigo trata a otro, un trato lejano de la hegemonía, lejano del autoritarismo y de la imposición de la realidad. No queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos de los países, ni que trabaje para derrotar sus regímenes. Los pueblos de Latinoamérica desean el poder de la decisión independiente, la libertad y la verdadera independencia política, económica, militar y cultural. También los pueblos de nuestra región, los pueblos de nuestro mundo árabe, desean la libertad, la estabilidad y la toma de decisiones políticas independientes, lejos de las políticas hegemónicas. La hegemonía externa de los países que controlan el mundo logró derrocar regímenes nacionales y democráticos, y también logró crear golpes de Estado y revoluciones contra los sistemas nacionales en países latinoamericanos. Hay muchos ejemplos, ya que todos sabemos lo que sucedió en Chile en la época de Salvador Allende, y lo que sucedió en República Dominicana en 1967, contra la Federación de Trabajadores Revolucionarios. También sabemos lo que sucedió en Cuba, en México, en Brasil, y que hoy sucede en Venezuela. Por lo tanto, lo que nos une con los pueblos latinoamericanos es la unidad de la esperanza y el anhelo a la libertad y a la independencia verdadera. Y es la guerra contra el terrorismo y contra el control extranjero y contra la hegemonía y el autoritarismo. Señor Ignacio,
Muchos en el interior del mundo árabe y del interior estadounidense también acusaron a Obama y a su administración tras el surgimiento de estos grupos terroristas y por consiguiente el estallido del peligro que representan. El mundo árabe vivió acontecimientos sangrientos durante la época de Obama en Irak, en Yemen, en Siria y en Libia. Los acontecimientos fueron muy sangrientos. Hoy estamos ante un nuevo comienzo, que es el de Trump. En su opinión, ¿continuará Trump el abordaje de Obama o dará vuelta a la página y seguirá pasos nuevos en lo relacionado con el mundo árabe y el latinoamericano también? No podemos decir que Obama sea el culpable de lo que está pasando hoy en Oriente Próximo. Pienso que el culpable es el presidente George W. Bush, en particular cuando atacó e invadió Irak sin ninguna causa, en particular porque no lo autorizó Naciones Unidas y porque no había armas de destrucción masiva. Aquello fue el principio de una política de destrucción del Oriente Próximo, ¿verdad? Obama lo que ha tratado de hacer es retirarse del Oriente Próximo para centrarse en Asia, pero ha querido terminar las guerras en Oriente Próximo y las ha querido terminar muy rápidamente, y al quererlas terminar rápidamente ha cometido muchos errores, a veces crímenes. Ha habido también la desestabilización y el ataque contra Libia, y por consiguiente no ha facilitado la pacificación de la región, y ha surgido ahora un actor nuevo que es Daesh, que ha desestructurado en particular de nuevo Irak y ahora en parte Siria. Y como Obama no ha querido establecer una alianza estratégica con Rusia para terminar con el enemigo común, efectivamente tiene una parte de responsabilidad. Probablemente Trump está sacando la lección de esto. Y Trump ya ha dicho, ya ha anunciado que quiere establecer una alianza con Rusia, porque el enemigo principal, ha dicho Trump, de Estados Unidos hoy es Daesh. Y si Daesh es el enemigo principal, los enemigos de este enemigo son mis amigos. Ese es el razonamiento que hace Trump. Por consiguiente, podemos imaginar que va a haber una alianza estratégica con Rusia, que va a haber por lo menos un acuerdo con las autoridades de Damasco, y por consiguiente sobre ese aspecto se podrá avanzar, y Trump ha dicho que su objetivo principal es eliminar Daesh. El problema con los consejeros que tiene Trump hoy día es que algunos de ellos son o se declaran muy hostiles a Irán, y por consiguiente vamos a ver cómo se concilia una buena relación con Rusia y una mala relación con Irán, cuando Rusia e Irán tienen buenas relaciones. Entonces, este es el panorama. Por otra parte, también el propio Bashar al-Assad tiene buenas relaciones con Irán y buenas relaciones con Rusia, y no se va a poder dividir estas alianzas de Bashar al-Assad. Entonces, aquí el señor Trump va a tener que ser muy fino diplomático y establecer unas prioridades, y yo creo que la prioridad va a ser Daesh y no Irán, obviamente. Ahora, alternamos este análisis, profesor, y venimos a verlo desde América Latina. Hay una arremetida de la derecha. De esa manera la han catalogado algunos de nuestros líderes por los logros que ha tenido la derecha en algunos puestos específicos y políticos y de nuestros gobiernos. La llegada de Trump, ¿usted cree que va a fortalecer a esos gobiernos de derecha que se han instaurado en nuestros países, o por el contrario, los gobiernos progresistas tendrán nuevas oportunidades frente al papel que jugará Estados Unidos de aquí en adelante? Mire, estos gobiernos de derecha que llegan a Estados Unidos creo que llegan a destiempo. Yo he dicho antes, el tiempo internacional acaba de cambiar con la llegada de Trump, ¿ah? Que no solo en materia de política internacional, de geopolítica, va a cambiar las cosas, sino también en materia de política económica. Ya lo está haciendo. Ayer se anunció que va a denunciar el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, efectivamente, a pesar de las declaraciones que ha habido recientemente en Lima con la APEC. Estos gobiernos de derechas nuevos, ¿qué son? Son gobiernos de nuevo neoliberales, son gobiernos que en realidad están en favor de una reducción del Estado y en favor de una ampliación del mercado, que quieren darle más poder al mercado que al Estado. Si nosotros escuchamos el plan de Bush, con Bush es el regreso del Estado. En Estados Unidos regresa el Estado. ¿Qué dice Bush? ¿Qué dice Trump? Perdón, ¿qué dice Trump? Trump dice fronteras. Fronteras es un Estado.
Aunque diga muro, aunque nos siente mal, pero eso es un Estado. El Estado es el que toma, el que establece un muro, es que establece fronteras, el que establece tasas en las fronteras para las mercancías. Esto que se llama el proteccionismo económico, lo contrario mismo del libre mercado. ¿Qué hace Trump? ¿Qué propone Trump? Trump está proponiendo lo que podríamos llamar un plan quinquenal, un plan con una inversión de 1 millón de millones. Una inversión de 1 millón de millones para crear 25 millones de empleos, 25 millones de empleos. O sea, hay un programa del Estado y por consiguiente este retorno del Estado no es compatible, digamos, con las políticas tan neoliberales que están llegando en América Latina. Yo creo que si hubiese una lógica, que no siempre hay una lógica en política internacional, hay más materia de entendimiento entre un gobierno, digamos, que quiere relanzar la economía mediante una política de Estado activa, y los gobiernos progresistas latinoamericanos que han hecho políticas de Estado para llevar a cabo políticas de reducción de las desigualdades y que lo contrario. Por consiguiente, teóricamente hay una posibilidad de entendimiento, aunque parezca paradójico. Donald Trump, el presidente estadounidense sin trayectoria política, prometió durante su campaña electoral prohibir a los musulmanes el ingreso a Estados Unidos y prometió construir un muro a lo largo de la frontera sureña de su país con México para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Además, declaró que impondría a México financiar el proyecto en su totalidad. Las frases más relevantes de Trump sobre política exterior en el siguiente informe. La política exterior de Trump. Acabaré con el trato a los israelíes como ciudadanos de segunda clase. Israel es nuestro aliado más grande y debemos incrementar el apoyo estadounidense a Israel. Trump prometió transferir la embajada de su país a Jerusalén, ciudad que considera la capital unificada de Israel. El movimiento de Hamas es la rama palestina de la organización estatal. La política exterior de Trump. Sus frases más relevantes sobre Irán y el programa nuclear. Irán seguirá siendo un gran problema, pero yo sé cómo manejar los problemas. El acuerdo nuclear con Irán es una catástrofe para Estados Unidos, Israel y Medio Oriente. Duplicar las sanciones estadounidenses contra Irán la obligará a otorgar concesiones. Sus frases más relevantes sobre el Islam y los musulmanes. Mi administración no permitirá el ingreso a personas provenientes de países terroristas. Mi objetivo es establecer un país donde nadie ataque el World Trade Center. Realizar pruebas adicionales a los musulmanes que ingresan a Estados Unidos. Quisiera mantenerme al margen de la crisis siria y no hubiera combatido a Assad con tanto vigor. Se puede facilitar a Rusia una posición mejor para que realice cambios en la crisis siria. Sus frases más relevantes sobre el Estado Islámico. La presión ejercida para derrotar el régimen sirio ayudó al Estado Islámico. No revelaré un plan para derrotar al Estado Islámico, sino que dejaré que sea una sorpresa. 1000 soldados estadounidenses pueden derrotar al Estado Islámico en Medio Oriente. Sus frases más relevantes sobre la relación con Rusia. Es posible disminuir las tensiones y mejorar la relación con Rusia. Trump sugirió crear una nueva alianza con Rusia. Hacer una revisión de las relaciones con Rusia es importante para atenuar las tensiones en Siria. La llegada de Trump a la Casa Blanca fue una sorpresa para los círculos de tomas de decisiones de Tel Aviv. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió a sus ministros y a los diputados de la Knesset esperar a que la nueva administración estadounidense asumiera sus tareas para cristalizar juntos la política mediante los métodos apacibles tradicionales y no mediante entrevistas mediáticas. En su opinión, señor Ignacio, ¿cómo será el trato de Trump hoy con Israel y con la causa palestina? ¿Se confirmará lo que dijo el periódico Yediot Aharonot, que se cambiará el camino, o será la elección de Trump una buena noticia para Israel? Yo pienso que la política de Estados Unidos con Israel, que es una vieja política de alianzas, una vieja política de apoyo, no se va a modificar. Trump, por otra parte, no ha hecho declaraciones particulares sobre el tema, que yo sepa,
sobre Palestina en particular. No creo que sea un simpatizante de la causa palestina, pero independientemente de esto, las políticas, digamos, estructurales de Estados Unidos en su relación fundamental con Israel se van a mantener porque son políticas que tienen el apoyo mayoritario de republicanos y de demócratas. No creo que haya un cambio significativo en ese sentido. Ahora, si habláramos, profesor, acerca de todos esos focos que tiene encendido Estados Unidos, no solamente en Medio Oriente, sino también en sus intervenciones en África, y lo que pretende hacer desde América Latina, donde se le denuncia de estar pactando o trabajando con gobiernos de manera encubierta y con organismos de los Estados Unidos de manera encubierta para tumbar gobiernos. ¿Esos focos, cree usted que se mantendrán en el mundo entero después de lo que Trump ha tratado de entregar como una calma, un mensaje de calma al mundo? No, yo quiero repetir lo que he dicho. Con Trump cambia la política. No es el mismo mundo. Entramos en un mundo diferente. Y en particular Estados Unidos entra ahora en un ciclo probablemente de lo que se llama el aislacionismo. La intervencionista era Hillary, ella perdió las elecciones. El señor Trump no quiere que las fuerzas estadounidenses estén interviniendo en 30 teatros diferentes a través del mundo. No es su política, primero porque cuesta caro y segundo porque él piensa que esta política no da resultados en términos de creación de empleos, en términos de desarrollo de los Estados Unidos. Es una tradición en Estados Unidos. Ha habido muchos periodos. Recordemos que los Estados Unidos solo entraron en la Primera Guerra Mundial en 1917, justo antes del final. Entraron en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor, en el 7 de diciembre de 1941. La guerra ya había empezado hace 2 años. O sea que hay una tradición de no intervenir en los conflictos. Con Trump regresa esa tradición. Probablemente habrá sectores donde sí va a intervenir y seguramente querrá intervenir. Yo pienso mucho más en el Pacífico frente a China, donde hay una tensión muy fuerte en los mares de China. No es una casualidad si el primer presidente extranjero, primer ministro extranjero que lo visitó después de su elección es el primer ministro japonés, que también es favorable a un rearmamiento de Japón, pero en los demás teatros y en particular en América Latina no creo que Trump sea más intervencionista que estas 2 administraciones Obama que hemos tenido, con golpes de Estado, con tentativas de desestabilización, etcétera, aunque todo eso haya sido en cierta medida enmascarado por el gran avance en materia de relaciones con Cuba, que ha sido evidentemente un gran acierto de la administración Obama. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. I will stop Iran from getting nuclear weapons. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me.
La victoria de Donald Trump ha generado las más diversas opiniones. Poder conversó con el experto en temas de Medio Oriente, Raimundo Capchi, y esto fue lo que nos dijo. Adelante, profesor. Su elección a través de sus postulados, que fue más allá de los parámetros de un partido al cual pertenece, que es el Partido Republicano, y más aún el Partido Demócrata. Fue una avalancha que rebasaron las fronteras de los partidos del estatus, vale decir el demócrata y el republicano. Es una confirmación, su elección, de que el mundo multipolar existe en la práctica y ya no se trata de una voz como lo fue o como la fue la voz del gigante Chávez y de otros gigantes de nuestra América en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, en Nicaragua y nada más, sino en el centro mismo del imperio sale una voz que postula la necesidad de que los Estados Unidos tenga una política aislacionista, una política donde ya, según Trump, no va a tener una injerencia militar en otros países, no va a haber los movimientos militares de antaño diseminados a lo largo y ancho del mundo, va a haber una protección a su política, a la industria del país, va a haber una reforma en cuanto a la política relacionada con las reservas federales, vale decir lo que es el Banco Central en los Estados Unidos y su relación con el Estado norteamericano. Dicho sea de paso, esas reservas son del dominio privado y no público, como en otros países, como el nuestro, por ejemplo. En una palabra, su visión acerca de los inmigrantes, su visión acerca de TLC, los tratados de libre comercio, todo esto es una innovación, inciden todas estas políticas en que el mundo multipolar es una realidad y la injerencia de los estados en el mundo va a estar limitada. Claro está que debemos entender de que un país y una sociedad tan compleja como la estadounidense, el presidente usualmente gobierna más, no manda. Gracias al profesor Raimundo Capchi por ese tiempo para Telesur y para Alma Yadin aquí en Poder. Antes del anuncio de Trump como presidente de Estados Unidos, él anunció en uno de sus discursos el plan de 100 días y dice que este plan devolverá a Estados Unidos a la gloria. Miremos el siguiente material. What follows is my 100-day action plan to make America great again. A constitutional amendment to impose term limits on all members of Congress. A hiring freeze on all federal employees to reduce federal workforce through attrition. A requirement that for every new federal regulation, 2 existing regulations must be eliminated. A 5-year ban on White House and congressional officials becoming lobbyists after they leave government service. A lifetime ban on White House officials lobbying on behalf of a foreign government. Renegotiate NAFTA. I will announce our withdrawal from the Trans-Pacific Partnership. I will lift the Obama-Clinton roadblocks that allow for this vital energy infrastructure projects to go forward. We're going to cancel billions in payments to the United Nations climate change programs, cancel every unconstitutional executive action, memorandum, and order issued by President Obama. We will cancel all federal funding of sanctuary cities. We will begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country. Radical Islamic terror is right around the corner. We can't allow that to happen. An economic plan designed to grow the economy 4% per year and create at least 25 million new jobs through massive tax reduction and lifting the restrictions on American energy. We're going to end Common Core and bring education supervision to local communities. The Repeal and Replace Obamacare Act fully funds the construction of a wall
on our southern border. Don't worry about it. Remember, I said Mexico's paying for the wall. Restoring National Security Act. Clean up corruption in Washington. Así vivirá Estados Unidos su edad dorada en la época de Trump. Obama logró cumplir con casi el 45% de sus promesas. En su opinión, señor Ignacio, ¿logrará Trump también cumplir sus promesas? Bueno, pues no lo sabemos. Yo espero que no cumpla algunas, ¿verdad? Y espero que cumpla otras, como muchos observadores internacionales. Probablemente el programa electoral no lo va a cumplir, ya no lo está cumpliendo, ya está anunciando que no lo va a cumplir. Pero seguramente hay otros aspectos que sí va a cumplir. Lo que es seguro es que va a frenar la globalización. Eso es la esencia misma de su candidatura y de su elección. Va a frenar la globalización, va a frenar el libre mercado, la apertura de fronteras en términos de intercambio comercial. Va a tratar de hacer que el Estado esté más presente, cosa paradójica en el país del capitalismo. Estos son aspectos que probablemente no van a modificarse. Y en la política exterior, que evidentemente concierne al mundo entero, probablemente va a ser menos intervencionista. Las declaraciones sobre la OTAN son muy ilustrativas en ese aspecto. Va a ser menos intervencionista, más aislacionista, pero sobre algunos temas sí va a querer tener una influencia considerable, porque es también la responsabilidad del país que ejerce el liderazgo mundial, aunque evidentemente no nos guste. Profesor, a la izquierda y a los gobiernos progresistas le ha acompañado por mucho tiempo una condición que usted ha llamado vacío teórico. Además, que eso no les permite sacar provecho de esas fracturas del sistema financiero y de las fracturas que se presentan en el capitalismo. ¿Qué hace falta, profesor, para que eso cambie, para que tengan la oportunidad de aprovechar este momento? Bueno, exactamente. Yo creo que este es un momento que hay que aprovechar. No sabemos exactamente qué dirección tomará, digamos, este meteorito Trump. No lo sabemos. Estamos en este momento, y ya lo vemos, estamos tanteando a partir de sus declaraciones, a partir de su programa electoral, a partir de del equipo que acaba de constituir, a partir de las primeras medidas que está anunciando. No lo sabemos, pero en todo caso, efectivamente, es una ocasión que hay que aprovechar. Yo creo que para América Latina, el conjunto de América Latina, quizá no para México, la elección de Hillary hubiese sido peor, en particular para los países progresistas de América Latina. Y la elección de Trump abre una perspectiva de posibilidades. Por ejemplo, yo he escuchado con gran satisfacción las declaraciones que ha hecho el presidente Maduro, que han sido declaraciones de apertura, digamos, enviando un mensaje, en todo caso, de esperanza con respecto a la elección de Trump, de esperanza en lo que concierne las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, porque las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en la época de Obama, y en particular en los últimos años de Obama, han sido detestables con respecto a la revolución bolivariana y con respecto a las autoridades venezolanas. La caída de Siria significa la caída de la región. Eso dijo el exministro de Exteriores libanés Adnan Mansour. En 2011 la crisis siria comenzó. En 2013 se expandieron grupos terroristas como Daesh y Al-Nusra por gran parte del territorio sirio para destruir a Siria cultural, histórica y militarmente, y cambiar sus orientaciones nacionales y árabes, particularmente su papel céntrico, efectivo y vital en la lucha árabe-israelí y su apoyo a los movimientos de resistencia en Líbano y en Palestina. ¿Dónde está Siria hoy? ¿Cuáles son las junturas principales en la crisis siria durante este año? Escuchemos al ministro Adnan Mansour. En 2011, Siria sufrió una guerra destructiva, hecha por grupos terroristas que pertenecen a organizaciones y partes extranjeras.
que les otorga todo el apoyo material, moral, militar, logístico y mediático. Siria ha sufrido horrores por esta guerra. En 2013, las organizaciones terroristas como el Estado Islámico y el Frente al-Nusra lograron extenderse por grandes áreas del territorio sirio. Estas organizaciones llevaron a cabo asesinatos y destrucción e incendios a las asociaciones y las facilidades civiles y militares. No se salvó una persona, ni una asociación, ni un ministerio. Por lo tanto, Siria estaba ante una misión difícil, en enfrentar este terrorismo que recibe apoyo de países de la región y otras partes internacionales. Estas partes internacionales son las que desde la primera instancia anunciaron los conflictos que se vendrían y su intención de derrocar el régimen sirio, con la excusa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Siria no tuvo opción más que enfrentar este terrorismo. Y sabe perfectamente que las organizaciones terroristas no quieren crear un Estado más que destruir la historia y destruir la cultura y la ideología. El ejército árabe sirio y el Estado sirio lograron comprender los conflictos sucedidos. Y a través de su lucha y su determinación de derrotar la agresión financiada desde el extranjero y armada, entrenada y organizada en el extranjero también, lograron varias victorias en amplios aspectos y lograron recuperar los territorios que habían controlado los terroristas. Hoy Damasco se encuentra ante una gran batalla que es Alepo, por lo que Alepo representa simbólicamente, ya que es la segunda capital de Siria. Alepo es un pilar esencial de la unidad del territorio sirio y la unidad del pueblo sirio. El ejército árabe sirio está recuperándose. El pueblo sirio conoce la realidad de lo sucedido en el terreno, tanto en 2011 como después, y por ello está firme en su apoyo a su liderazgo, porque lo que sucede en Siria no se trata de Siria únicamente, sino que se trata sobre la región en general. La caída de Siria significa la caída de la región. Si el terrorismo triunfa en Siria, esto significa que el terrorismo se expandirá. La batalla definitoria en Alepo estos días es una batalla que determinará el futuro. Y no hay duda que finalmente el ejército árabe sirio triunfará y Siria triunfará contra el terrorismo, porque la victoria de Siria contra el terrorismo será una victoria para todos los países de la región sin excepción, y será también una victoria para el mundo que tanto sufre el terrorismo. Tanto en el mundo árabe como en Latinoamérica existen guerras cuya razón principal es la intervención extranjera. Y por supuesto los tipos de guerra son distintos en ambos mundos, el árabe y el latinoamericano, pero el objetivo es el mismo, y es el control y la hegemonía. Señor Ignacio, en su opinión, ¿cuáles son las formas de enfrentamiento en esta crítica etapa? Bueno, probablemente, como decía antes, Trump va a reducir este tipo de intervencionismo y se va a centrar más en los problemas económicos, con una preocupación esencial, repatriar, hacer que las empresas americanas que están en el exterior regresen al interior, por eso está en contra de los acuerdos. Es posible que ponga en causa el acuerdo NAFTA, que hace que México, Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo de libre comercio, con lo cual estaría repatriando hacia Estados Unidos miles de empresas americanas que están instaladas en México, o otras maquilas, y también la creación de empleo de calidad en Estados Unidos. Esto yo creo que es el objetivo principal de Trump, no el mantener tantos focos abiertos como he dicho antes. Con respecto a América Latina, el país más afectado en principio por esta política evidentemente es México, ¿verdad?
porque claro, México, aunque ya él ha dicho que no va a construir el muro completamente, aunque ha dicho que no va a expulsar a todos los emigrantes, pero evidentemente México, si los tres aspectos de la política en materia de migración de Trump se aplican, es decir, expulsión de migrantes y por consiguiente interrupción de la aceptación de migrantes de América Latina en Estados Unidos, la construcción del muro y tercero, evidentemente, la liquidación del NAFTA, para México puede ser una tragedia económica extremadamente importante y eso puede tener repercusiones en el conjunto del área, porque México es un país de 150 millones de habitantes, no es un pequeño país y tiene un peso considerable en términos económicos y en términos demográficos, evidentemente. Y se ha dicho siempre, profesor, que no es en la cabeza del hombre, de ese presidente, donde pesa la posibilidad de tomar las decisiones, sino que hay toda una infraestructura detrás de él para hacer eso, son las empresas y también el resto de la estructura política. Profesor Ignacio Ramonet, le damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, un placer de participar a esta nueva emisión tan interesante entre dos mundos. Muchas gracias, señor Ignacio. Shukran. No hay duda, Abraham y estimados televidentes, que nuestros países están atravesando una etapa histórica crítica y complicada. Lo que hemos mencionado en nuestro episodio de hoy fue un intento de presentarles la información y definir la realidad de la lucha, que es la responsabilidad de nuestros pueblos a nivel individual y masivo en la unificación de la decisión, la autodeterminación y el rechazo a la hegemonía. Muchas gracias a ti, Abraham, y también a los equipos de trabajo de Al Mayadeen y de Telesur. El mayor agradecimiento a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos. Gracias a ti, también a todo el equipo de Al Mayadeen que llegó hasta Caracas para este nuevo episodio. A ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.